Así que Pastor Rondón, es un gusto recibirle en esta mañana. Feliz sábado, hermanos. En esta hora agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da de presentar el mensaje, compartir la palabra con ustedes. Este mes, hace 30 años que visité esta iglesia por primera vez, y varios meses después pude aquí mismo ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le agradezco a Dios que 30 años después me da este privilegio de poder compartir junto a ustedes. Una de las personas que asistió conmigo prácticamente desde el principio y estuvo en la campaña Apocalipsis 90 por completo fue mi hermano que me sigue y hoy está aquí, Carlos. Quiero que te ponga de pie, que le den una bienvenida, por favor. Gracias por estar aquí. Estamos orando porque todavía el Señor sigue añadiendo a su iglesia a lo que han de ser salvos, y espero ese momento que también pueda bautizarle a él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta mañana, a esta hora, si usted puede leer, es bueno que recuerde que usted es privilegiado y privilegiada. Más de 2.000 millones de personas en el mundo no tienen el privilegio de leer. Además, si usted antes de venir a este lugar dejó en su casa algo de alimentos, ropa con la que puede todavía vestirse otra vez, un techo sobre su cabeza y un lugar tranquilo y seguro para dormir, usted es más rico y rica que el 75% de la población mundial que no tiene acceso a esas facilidades. Y si cuando usted salió para el templo a adorar en la mañana de hoy, usted se sentía más sano que enfermo, no sin ninguna molestia, sin ninguna dolencia, pero más sano que enfermo, entonces usted es más afortunado que el 1.000.000 de personas que morirá durante esta próxima semana de algún tipo de quebrantos. Así que esta mañana hay razones de sobra para nosotros unir nuestras voces al salmista y decir: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Cuando abrimos la palabra, encontramos algunas promesas de seguridad y esperanza que alimentan nuestra vida espiritual. Promesas como la que aparece en Jeremías 33, versículo 3, donde dice el profeta, haciéndose eco de las palabras del Señor, dice el Señor: clama a mí, ¿y qué cosa? Y yo te responderé. En el Salmo 34, versículo 17 dice: claman los justos y Jehová los oye. Salmo 145, 18: cercano está Jehová a todos los que le invocan. A los que le invocan, ¿de qué? De veras. Y el Señor Jesús, en Mateo capítulo 7, versículo 7, dice: pedid, ¿y qué cosa? Buscad, llamad, porque todo aquel que pide y el que busca y al que llama se le abrirá. Esa es una promesa de la palabra que ha sido poco comprendida, muy conocida, pero poco comprendida y al mismo tiempo poco valorada en realidad. Y es más importante esta promesa del Señor Jesús cuando recordamos en la historia sagrada que hubo un tiempo en que el Señor le dijo al profeta Jeremías que ni siquiera pidiera, y menos por el pueblo, porque no le iba a responder. En Jeremías capítulo 7, el Señor le dice: no intercedas, no me ruegues, ni me supliques, no me insistas, porque no te escucharé. Eso para que el profeta no intercediera por el pueblo por la condición en la que había caído. Pero ahora el Señor nos dice a nosotros: pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa promesa nos recuerda que la gracia de Dios todavía está disponible y que podemos acercarnos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. Y eso es importante porque un día, la puerta que hoy todavía está abierta, un día cercano a esa puerta, ¿qué cosa? Se cerrará. En ese tiempo la gente buscará y no hallará, tocará la puerta y nadie le abrirá. En palabras del Señor Jesús, como lo registra Lucas capítulo 13, versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ¿qué cosa? Ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Y lamentablemente muchos esperarán hasta ese momento, esperarán cuando ya sea demasiado tarde. Pero regresando por un momento a la promesa de Jesús de pedir y se os dará, la realidad es que hay personas, y posiblemente entre los presentes así lo reconozcan, que han estado pidiendo y no han estado buscando y no y han estado tocando y todavía nadie le ha abierto. Y es bueno descubrir en la Biblia por qué eso ocurre con algunos. Eso ocurre porque todavía hay creyentes que no han aprendido en la práctica, posiblemente en teoría sí, pero en la práctica todavía no han comprendido la logística de la gracia divina. ¿Cómo opera la gracia de Dios? Los dones de Dios, incluyendo la salvación, que es un don de Dios, los dones de Dios son gratuitos, pero las promesas de Dios son condicionales. ¿Cómo son las promesas de Dios? Condicionales. Y una de esas condiciones que expresa la palabra de Dios se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. El Señor Jesús dice: dad y se os dará. ¿Dad y qué cosa? ¿Cuál es la condición para que se nos dé? Dad. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, revestida y abundante darán en vuestro regazo, dice Jesús. Así que dad y se os dará. ¿Por qué muchos piden y no reciben? Y eso entonces nos lleva a meditar en lo siguiente: Dios le da a todo el mundo, y cuando le oraste al Señor alguna vez, el Señor te respondió en forma positiva, la bendición llegó. Pero si quieres que el Señor te siga dando, entonces tú debes convertirte en un canal de bendición. ¿Por qué? Porque si Dios te da y tú no eres un canal que deja fluir la bendición, que llegue, que toque a otros, entonces el cielo va a cerrar el canal, porque si el cielo deja el canal abierto, estaría motivando el egoísmo. Y el cielo nunca motivará el egoísmo, porque todo el problema del pecado, la primera rebelión, el primer pecador, todo ocurrió ¿por qué cosa? Por el egoísmo. Así que el cielo se cuida mucho de no promover el egoísmo, porque el egoísmo es una debilidad y una tendencia que como seres humanos nos induce solo a recibir y no dar. Nos olvidamos de dar. Si alguien está desanimándose o ya está desanimado totalmente porque ha notado que pide y no recibe, es posiblemente porque no ha estado cumpliendo con la condición para que la promesa de Dios se cumpla. Debe entonces hacerse la pregunta seriamente: ¿cuándo fue la última vez que ayudé a alguien? Y es posible que haga tanto tiempo que ni siquiera recuerde con esa actitud.
Un reconocido psiquiatra norteamericano dijo: si un día usted siente que está por explotar por la carga de estrés, de problemas, de angustia, si un día siente que ya no puede dar un paso más, cierre la puerta de su casa, como esté afuera, claro, y salga a ayudar a alguien que tenga alguna necesidad. Y cuando lo haya hecho, notará que por algún momento hasta se le olvidó que tenía un problema. Así que es hasta terapéutico buscar a alguien para ayudar. Y alguien dice: pero si yo necesito, ¿a quién podría ayudar? Siempre hay alguien que necesite más que usted. Alguien dijo: yo pensaba que no tener zapatos para ponerme en una tragedia, hasta que vi a alguien que no tenía los pies para ponerse los zapatos. Siempre habrá alguien que necesite más que usted. En Proverbios 11, 24 y 25, describiendo cómo opera, cómo obra la gracia divina, dice el gran sabio lo siguiente: hay quienes reparten, hay quienes, y le es añadido más. ¿Alguien dijo amén? Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El mismo Salomón en Proverbios 28, 27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, pero el que aparta sus ojos para no verlo tendrá muchas maldiciones. El Salmo 41, del 1 al 3, la Nueva Traducción Viviente presenta el texto de la siguiente manera: qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Todo eso el Señor lo hace ¿con quiénes? Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. Así comienza diciendo. Y después dice todo lo que el Señor hará por ellos. Por eso, en una expresión de Cristo que no la registraron ninguno de los 4 evangelios, Lucas se encargó de rescatarle y de presentarle en su segundo libro, en Hechos, palabras de Jesús, de esas que él dijo, bueno, que dice Juan al final de su evangelio, que Jesús dijo e hizo tantas otras cosas que no se registraron, que si se escribieran una por una, él dice, yo pienso que los libros, ¿qué cosa? Una de esas cosas está en Hechos 20:35, cuando Lucas dice que el Señor Jesús dijo: hay más felicidad en dar, ¿qué cosa? En recibir. Y la versión tradicional dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Son palabras de Jesús que están en el libro de los Hechos. Ahora, miren lo interesante de esto: todas las promesas que hemos visto hasta ahora son para el que da o para el que recibe. Para el que da. Eso nos dice por qué Jesús expresó que más bienaventurada cosa es que dar que recibir. Así es como funciona la gracia de Dios. Y cuando experimentamos eso, tenemos que llegar a 3 conclusiones inevitables. Número 1, que Dios es bueno todo el tiempo, que el que falla con frecuencia es el ser humano, pero Dios siempre cumple sus promesas. Segundo, que cuando Dios promete algo en su palabra, Él lo cumple, porque como dice la misma Biblia, sus promesas son fieles. Y en tercer lugar, que cuando escuchemos o leamos alguna promesa de la palabra y veamos que esa promesa no se está cumpliendo, no se ha cumplido en nosotros, no cuestionemos a Dios, sino que nos examinemos a nosotros mismos y que le pidamos al Señor que con su Santo Espíritu nos dé discernimiento, nos muestre en qué estamos nosotros todavía cortos
para que su promesa pueda cumplirse en nosotros? ¿Qué debemos cumplir para que la promesa de Dios sea efectiva en nuestra vida? Porque sus promesas son condicionales. De esa forma obra la gracia de Dios. Y esto podemos verlo reflejado de una forma muy especial en la vida del pueblo de Dios en la antigüedad, el Israel de antaño. Cuando vamos y colocamos nuestra atención en Israel, en Egipto, y en la liberación que protagonizaron, encontramos que Dios los libertó por pura gracia. No le pidió al pueblo que hiciera nada, porque la liberación y la salvación son un don gratuito. Alabado sea el Señor por eso. Los libertó en forma gratuita. De hecho, no les pidió ni siquiera que guardaran la ley. No les pidió nada. Los libertó gratuitamente. Pero en la liberación aparecen algunos elementos interesantes que muestran cómo opera la gracia divina. Dios no solo los liberó de Egipto, los hizo salir con grandes riquezas. ¿Y qué tuvo que hacer el pueblo para obtener esa riqueza? ¿Tuvo que esforzarse el pueblo para obtener esa riqueza? ¿Tuvo que hacer algún sacrificio para obtener esa riqueza? Nada. Dios da, y en primera instancia da sin ningún tipo de reclamo, sin ninguna condición, en primer término. ¿Y qué fue lo que Dios le dio? Bueno, estos israelitas que estuvieron en Egipto, de la noche a la mañana pasaron de ser esclavos a libres, de pobres a ricos, de la noche a la mañana, en forma literal. ¿Y cómo operó eso? Mire lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 21. El Señor le dijo: yo daré a este pueblo gracia. ¿Qué le iba a dar? Gracia. Yo le daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos. Lo único que Dios le dio fue ¿qué cosa? Y con eso era suficiente. Porque en Éxodo 12:35 dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando de los egipcios joyas de plata, de oro, vestidos costosos. Y cuando lo demandaron, ¿qué hicieron los vecinos de ellos? Sin fuerza, sin estar a manos armadas. El poder para obtener toda la riqueza que Dios le confió fue que Dios le dio gracia. Dios le dio, ¿qué cosa? Gracia. Por esto, en algún reclamo que hizo el apóstol Pablo, Dios le dijo: bástate, ¿mi qué? ¿Creen ustedes que con la gracia de Dios es suficiente? Dios puso en ellos gracia y salieron con toda la riqueza que había en Egipto. Así salieron de la noche a la mañana. Algunos estudiosos de esa historia de Israel en Egipto dicen que la riqueza con la que ellos salieron fue su liquidación, las prestaciones laborales de tantos años en que su sudor había llenado las arcas de los egipcios. Qué riqueza la que Dios puso en su mano, solamente poniendo en ellos, ¿qué cosa? ¿Cuánto quisiera que Dios pusiera en ellos gracia? Y cuando esa gracia de Dios te acompaña donde tú vas, las puertas, ¿qué cosa? Se abren. Dios puso en ellos gracia y salieron con esa riqueza. Ahora, Dios le dio en forma gratuita, puso en ellos gracia, pero para que Dios siguiera dándole, ¿qué ellos debían hacer? Dar. Porque lo que dice Jesús en Lucas 6:38 es: dad y se os dará. De gracia recibisteis, y fue de gracia que lo recibieron. Así que den ahora de gracia. ¿Cómo hizo Dios que ellos dieran?
porque no tenían supermercado donde gastar en el camino, no iban a encontrar otro pueblo necesitado a quien darle ayuda. Dios entonces decidió pedirle algo, que le hiciera un santuario. Y Dios pudo haber creado el santuario. Todo lo que hay en la naturaleza, desde el átomo en el micromundo hasta las galaxias enormes en el universo, todo es más complejo que ese santuario, que ese tabernáculo. Dios pudo hacerlo, pero Dios decidió darle la oportunidad a ellos de que pudieran dar. Que me harán un santuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este es el diseño. ¿Dónde están los materiales? Que el pueblo comience a dar, porque ya ellos recibieron de gracia, que den. Podían negarse y decir, no, esta riqueza nos costó mucho. No hay seguridad de que en el desierto vayamos a recuperar esta inversión. Así que lo que ellos iban a hacer ahora requería tener que fe. Y sin fe es. Así que ellos comenzaron a dar y dieron en tal abundancia que siempre anhelamos que por lo menos un día veamos eso antes que Cristo venga. Que pueda el anciano o el pastor decirle a los hermanos, ya no traigan más, que ya hay suficiente, y no hay donde colocar todo lo que hay. Cuando haya un pedido para algún proyecto, que puedan decir eso también. Así ocurrió. Ahora sí, como ellos dieron, como ellos cumplieron con la condición para seguir recibiendo, entonces Dios continuó dándole bendiciones. ¿Qué le dio el Señor? El Señor le dio pan. ¿Durante qué tiempo? 40 años. Dios le dio alimentación durante 40 años. Una alimentación tan sana le proveyó el Señor, que ninguno de los que murió en el desierto murió por enfermedad. Ustedes saben por qué murieron los que murieron, pero no fue por enfermedad. Esa alimentación, ese pan que llegaba, no llegaba de una panadería en el Nilo, de una panadería que tenía Faraón. Tampoco había en el desierto. ¿Dónde se confeccionaba ese pan? Porque efectivamente, como luego dice el salmista, era pan de ángeles lo que Dios le estaba dando. Alabado sea el Señor. La alimentación de 40 años a una multitud de más de 3 millones de personas. Pero no calcule tanto, solo piense en cuánto usted gasta quincenal o mensual en el supermercado en comida. Quincenal o mensual solamente. Si ya tiene un número aproximado, multiplique eso por 12 para saber lo que gasta en un año aproximado. Y ya tiene el número aproximado, ahora multiplíquelo por 40. ¿Cuánto se ahorró Israel en comida? Porque lo que Dios nos da no solo llega en efectivo, sino en lo que no tenemos que gastar por su gracia. Es un número bastante grueso el que ellos se ahorraron recibiendo la provisión del cielo. ¿Qué otra cosa Dios le dio? ¿Dónde tuvieron que enviar a buscar los botellones de agua? ¿De dónde salía el agua? De la roca, de la peña. No importa que ellos se desplazaran, siempre había una roca donde Dios le daba agua pura para la gloria de su nombre. 40 años para todas sus necesidades y para la de su ganado. Pero no solo esto, piense por un momento en lo siguiente. A estas horas, el mediodía, el pueblo de Israel en el desierto, la temperatura que ellos tenían es similar a la que tenemos nosotros en estos momentos en este lugar. Solo que ellos no estaban bajo un techo fabricado, ellos estaban en el desierto, y a esta hora tenían una temperatura como la que tenemos, o quién sabe si mejor. ¿Por qué? ¿Qué era cuántas toneladas había que aplicar allí en un acondicionador de aire para proveer ese clima que tuvieron en el desierto? Había algo que filtraba los rayos ultravioleta, todo, y propiciaba ese ambiente. Allí fue donde se inspiró Moisés para escribir el Salmo 90 y el 91. Y en el 91 dice que el que habita, ¿dónde?
Morará bajo la ¿qué? Bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra del Omnipotente el calor no le golpeaba. Todo llegaba filtrado y le provocaba ese clima agradable. Alabado sea el nombre del Señor. En pleno desierto. Eso era en el día. Y en la noche era el abrigo del Altísimo. Porque en la noche esa columna de fuego proporcionaba la calefacción necesaria para que ellos no murieran producto de la helada por las temperaturas extremas de los desiertos. Pero solo un calor agradable para poder dormir, poderse retirar y decir en paz me acostaré. ¿Y qué cosa? Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Ahora, ¿de cuánto le llegaba la factura eléctrica por ese aire y por esa calefacción? ¿Cuánto le proveyó el Señor por ese concepto durante 40 largos años en el desierto? Y sabe que el mismo hecho de estar habitando al abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente, ese clima tan agradable le proporcionó a ellos las condiciones para que su vestido durante 40 años no se deteriorara. Usted sabe cómo el sudor incide de manera especial en el deterioro de los tejidos. Pero fue un milagro grande lo que ocurrió. Muchos detalles dentro de ese milagro que posiblemente no lo vamos a entender ahora, porque los que salieron pequeños iban creciendo también. Y su vestido y su calzado nunca hubo que reponerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuánto usted gasta en el año en ropa y calzado? En ropa en sentido general. Y uno más que otro, ¿verdad? Multiplique eso por 40 largos años. Todo eso el Señor le dio de pura gracia. ¿Por qué se lo dio? Porque ellos dieron. El Señor le dio primero en forma gratuita, pero después que el Señor le dio, le pidió a ellos que también debían. Después que le dio, ellos debían dar. Dad y se os dará. Medida buena, no falseada, medida buena, apretada, no para que parezca mucho, pero no bien apretada, remecida para que no venga ahorita otra cosa, y rebosante dará en vuestro regazo. Alabado sea el nombre del Señor. En Proverbios 3 y 4 el sabio nos dice: nunca se aparten de ti la misericordia. ¿Qué no debe apartarse de nosotros? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia. ¿Qué vas a hallar? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Haciendo eso, experimentarás en tu vida, en tu paso por este mundo y en los días que te restan hasta que Cristo venga, que hay más felicidad en dar que en recibir. Que Dios te bendiga.